primeramente hay que saber qué es el acero. El acero es uno de los materiales más importantes de la historia de la humanidad, ya que tiene una infinidad de usos. Es una aleación de hierro y un porcentaje de carbono que varía de 0.03% a 1.075% dependiendo del grado. En este trabajo vamos a presentar su historia, sus características, una pequeña línea de tiempo, sus aplicaciones y presentaremos un video. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la historia del acero. Los inicios del acero no podemos decir que fue en la antigüedad porque el acero es una aleación. Entonces vamos a hablar acerca de los inicios del mineral esencial para el acero, que es el hierro. La fecha no es exacta obviamente, pero hay artefactos que datan desde los años 3000 a.C. que fueron encontrados en el área de Egipto que tenían como fin fundir el hierro. Pero también sabemos que al llegar a los 1000 a.C. aproximadamente, los griegos ya endurecían sus armas de hierro usando un tratamiento térmico. Bueno, para continuar, tenemos el primer proceso del acero. A partir del siglo XIV, el tamaño de los hornos de fundición aumentó considerablemente, al igual que el tiro para forzar el paso de los gases de combustión para la carga o mezcla de materias primas. En estos hornos de mayor tamaño, el mineral de hierro se reducía a un simple hierro metálico y a continuación absorbía más carbono de los combustibles. El producto de estos hornos era llamado arrabio. Este arrabio era una aleación que se funde a un punto de calor más abajo que el acero, pero después con el arrabio se refinaba después de que estuviera hecho el proceso y ahora sí salía la aleación que ahora conocemos como acero. Ok, vamos a continuar con la actualidad del acero. Hoy en día los arquitectos realizan un sinfín de diseños modernos usando el acero. A veces con un fin funcional y a veces con un fin más caprichoso. Si algunas veces parece que llegan al límite de la creatividad creando rascacielos enormes de acero, usando vistas nada más, o sea, simple vista de acero y todas esas cosas, también llega a ser a veces un material fundamental para la construcción de algunas estructuras. Digamos, por ejemplo, los puentes que tienen que cruzar una parte de agua, un río grande, un lago o esa clase de cosas, ya que el acero es necesario en esa estructura para mantenerla firme y que no vaya a haber algún fallo. Más allá de la monumentalidad en sus aplicaciones en la industria, sabemos que el acero es un material cotidiano, versátil y amigable debido a que pues todos los días va evolucionando, digamos, ya que agarra nuevas formas, nuevas propiedades, un sinfín de cosas. Y por ejemplo aquí tenemos la Torre Eiffel, que puede ser un ejemplo de los usos arquitectónicos del acero. Si bien no es hecha 100% de acero, hay algunas partes que sí son de acero puro y en su mayoría están hechas de un hierro que es muy similar, que tiene una composición muy similar a la del acero. Y ya con esto terminaría con la historia del acero, pasaremos al siguiente tema. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las propiedades del acero. Entre ellas es que posee una alta conductividad eléctrica, además de una buena ductilidad o maleabilidad. También tiene conductividad térmica y eléctrica elevadas. Posee brillo metálico, capacidad para conducir la temperatura, que viene siendo la conducción, potencial para transferir calor, que es la convección, la capacidad de emanar rayos infrarrojos en el medio, que es la radiación, la capacidad de reflejar la luz o emitir brillo. Además también cuenta con resistencia a la corrosión, que es altamente atacable por oxígeno, cloro, ácidos y cloruro de sodio. Y también es un metal inalterable que no pierde sus cualidades como la resistencia, la dureza o la maleabilidad y se recicla tantas veces como se desee. También es desprovisto de toxicidad y es un material no biodegradable. Y la materia prima del acero es un recurso natural que no es renovable. Acerca de las características del acero. Dentro de las características del acero podemos encontrar lo que es la densidad, la fusión y la ebullición. El acero tiene una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico.
Dentro de la fusión, su punto de fusión es alrededor de los 1375 grados centígrados y el de la ebullición es alrededor de los 3000 grados centígrados. Después tenemos lo que es la maleabilidad, la dureza y la cocción. La maleabilidad, estas se pueden transformar en láminas delgadas de un espesor de 0.5 y 0.12 milímetros. Después, dentro de la dureza varía entre el hierro y los que son por medio de aleaciones u otro tratamiento térmicos o químicos. El más común o el que conocemos más es el acero templado, que es aplicable a otros aceros con alto carbono, lo que hace que su núcleo sea más tenaz y evite las fracturas frágiles. Después tenemos la corrosión. La corrosión antes era una gran desventaja, ya que el hierro se oxida, pero los aceros se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos y existen aleaciones que son altamente resistentes a la corrosión. Uno de los ejemplos son los aceros inoxidables. Después tenemos lo que es el reciclaje, conductividad y dilatación. El reciclaje, pues el acero se puede reciclar, ya que cuando llegas al final de su vida, por así decirlo, útil, lo que son los carros, los trenes, las latas y todo eso, se deshuesan, se quitan, se separan los materiales que aún siguen sirviendo, o sea que se pueden volver a reutilizar, y los que ya son basura, los que comúnmente llamamos chatarra. Después tenemos la conductibilidad. Esta posee una alta conductibilidad eléctrica, es utilizado en las líneas de frecuencia de conductores con aluminio con un alma de acero. Después tenemos la dilatación. El acero se dilata y tiene un coeficiente de dilatación igual al hormigón, por lo que se pueden utilizar juntos y crear un material llamado hormigón armado. Ok, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los tipos de clasificación de los aceros. La norma UNE 36010 es la norma que se encarga de clasificar los aceros según sus propiedades. Se clasifican en 5 ramas diferentes y entre esas 5 ramas se encuentran otras subcategorías. La primera son los aceros finos de construcción general. Entre ellos se encuentran los finos al carbono, los aliados de gran resistencia, aliados de gran elasticidad, de cementación y de nitrulación. Algunas de sus propiedades es que estos aceros tienen mayores cantidades de carbono y entre más carbono tengan, más resistentes son al choque. Pero esto ocasiona que sus propiedades de ser soldados se reducen. Estos aceros son usados muy frecuentemente en las vigas de construcción con las que se construyen grandes edificios, las varillas de construcción con las que están hechas nuestras casas y demás edificios, y las torres de perforación o torres de comunicación. La siguiente clasificación son los aceros para usos especiales. Entre ellos se encuentran los de fácil mecanización, de fácil soldadura, de propiedades magnéticas, de dilatación térmica específica y de resistencia a la afluencia. Entre sus propiedades, generalmente son aceros aliados y reciben un tratamiento térmico. Entre ellos se encuentran los tornillos, que son fabricados con estos tipos de metales, los núcleos de los transformadores, ya que tienen una gran resistencia a la termofluencia, y los hornos en los que se realizan los procesos químicos para la elaboración de combustibles fósiles. Las siguientes son aceros resistentes a la oxidación y a la corrosión. Entre ellos se encuentran los aceros inoxidables y los resistentes al calor. Algunas de sus propiedades es que estos son mezclados con níquel y con cromo para lograr esas propiedades antioxidantes. Y esto, bueno, algunas de sus aplicaciones los vemos frecuentemente en nuestra vida diaria, ya sea en la cocina, cuando vamos al baño y en muchos diferentes aspectos. Están hechos los cuchillos para cocina, puertas para baños, sanitarios, los motores. También tiene un uso en los motores de explosión, ya que esto evita que se corroen los metales y así tengan una mayor duración.
La siguiente clasificación son los aceros para herramientas. Estos se usan en las herramientas ya que necesitan una mayor resistividad y resistencia a la fluencia. Entre ellos se encuentran el carbono para herramientas, aleados para herramientas y aceros rápidos. Entre sus propiedades es que estos son aceros que cuentan con una gran dureza, ductibilidad y resistencia al desgaste y a la deformación por el calor. Sus aplicaciones se clasifican en 3 grupos diferentes. Son los de bajo esfuerzo, que por lo general son instrumentos para carpintería o para plomería, herramientas con un bajo desgaste. Están los de desgaste medio, que son, por ejemplo, grúas pequeñas, rotomartillos, taladros, mezcladoras, cortadores de césped, entre otros. Y los de uso más rudo son los que vemos en las retroexcavadoras. Estos tienen una mayor resistencia al desgaste, ya que están expuestos a mayores esfuerzos. Y por último, están los aceros de molde. Entre ellos se encuentran los aceros al carbono de molde de usos generales, de baja radiación y de moldes inoxidables. Algunas de sus propiedades es que estos tienen una menor cantidad de carbono, por consiguiente son más maleables y pueden llenar cada recoveco de los moldes en los que se vierten. Algunas de sus aplicaciones son para productos en los cuales se necesita un gran detallado en sus terminaciones. A continuación, les voy a hablar un poco sobre los métodos de obtención del acero. El procesado del acero es muy variable, tiene muchas variantes dependiendo del acero que queramos obtener, pero todo comienza al mismo lugar, de las minas de acero. En ellas se obtiene la materia prima, la cual se convierte en lodo y mediante tuberías es mandada a la planta de procesamiento principal, que convierte ese lodo en bolitas pequeñas llamadas pellets para que su manejo sea más fácil. Esos pellets son llevados a los altos hornos y son fundidos y convertidos en la primera etapa del procesado del acero. Después de ella siguen diferentes variables dependiendo las propiedades que se quieran adquirir en el acero. Pero todo llega a un mismo punto, llega el proceso de colada. Irrelevantemente de qué tipo de acero sea, todo se tiene que llegar a un proceso de colada, en el cual se puede convertir en lingotes, en barras, en láminas, en lo que se necesite. El primer método es el método de Bessemer, conversión ácida. Este es indispensable para el procesado del acero, ya que en este se elimina toda la escoria, toda la basura. Después de salir la materia fundida de los altos hornos, es llevado a estos hornos en forma de pera, donde su temperatura es elevada aún más, y esto hace que toda la escoria salga a la superficie. Después la escoria es vaciada principalmente en un recipiente, y luego lo que ya es el acero más puro es vaciada en otro recipiente para continuar su proceso. Otra cosa de este horno es que mediante tuberías se le agrega oxígeno, lo cual hace al acero más resistente. El siguiente método es el método de Thomas, conversión básica. Este método es muy similar al anterior, al método de Bessemer, pero la única diferencia es que en este se le agrega fósforo a la mezcla de acero para que adquiera otras propiedades diferentes. Después siguen los hornos de Martin. Estos hornos principalmente son usados para el reciclado de aceros que ya fueron usados en la industria. En estos hornos se mezcla con acero nuevo para formar otro tipo de acero. Después siguen los hornos eléctricos. Estos hornos acá surgieron hace menos tiempo y usan la energía eléctrica como forma de calentamiento para fundir, en vez de el gas, que es lo que usan los altos hornos
convencionales. Este funciona mediante el paso de una corriente eléctrica a través del acero, porque ya vemos que el acero es un conductor, hasta llegar a su punto de fusión. Y por último, como les comentaba en un principio, está el proceso de la colada. Sea cual sea el proceso y las propiedades que haya adquirido el acero, llega al proceso de colada, en el cual se vacían moldes para su manufactura. En nuestra vida diaria, el acero está presente en muchos objetos que utilizamos en nuestro día a día, como lo son las latas, los botes y los bidones, entre otros. También es muy común utilizar recubrimientos de acero inoxidable o en latas que están hechas de acero. El segundo mercado del acero es el de la automoción. Los chasis, la carrocería están hechas de acero, pero también partes internas de los automóviles que permiten que funcione bien están hechas de acero. Después tenemos lo que es la industria química, la industria de hidrocarburos y la energía. En esta, el acero es utilizado para la construcción, debido a que el acero soporta altas temperaturas en todo tipo de condiciones. Por último tenemos la aplicación de acero en el mundo de la comunicación y el de la construcción. En el mundo de la comunicación, partes internas de lo que son las televisiones y los celulares, teléfonos, están hechas de acero. Y en la construcción, el acero se utiliza para la fabricación del hormigón, para el reforzamiento de cimientos, la realización de fachadas, y también se utiliza para crear elementos auxiliares como los andamios de acero, como los térmices. Ahora vamos a hablar de las empresas más importantes en la industria del acero. Primeramente tenemos a ArcelorMittal, que es la mayor compañía siderúrgica mundial, con casi 200.000 empleados y es considerada el único productor de acero realmente global. Después tenemos a Shanghai Baosteel Group Corporation, que ocupa el segundo lugar en esta lista, con una producción anual de alrededor de 20 millones de toneladas. Emplea alrededor de 109.000 empleados y tiene unos ingresos anuales de 21.500 millones. Ahora tenemos a Ternium. Es una empresa productora de aceros planos y largos perteneciente al grupo italo argentino Techint. Sus actividades abarcan desde la extracción del mineral de hierro en minas propias, siguiendo con la fabricación de acero y la elaboración de productos de alto valor agregado para los mercados más exigentes. Y también está AMSA, que es considerada la mayor siderúrgica de aquí, de nuestro país. Opera una extensa cadena industrial desde la extracción de minerales de fierro y carbón hasta la manufactura de diferentes aceros. Es líder nacional en producción y comercialización de productos planos como lámina rolada en caliente, placa ancha en rollo y en hoja, lámina rolada en frío, hojalata, lámina cromada, además de perfiles estructurales para la industria de la construcción. Y finalmente tenemos a Tenaris, que es una multinacional subsidiaria de Technip. Produce tubos de acero y en México, a lo largo de 6 décadas de su existencia, han contribuido al desarrollo y crecimiento de la industria petrolera mexicana mediante el trabajo conjunto con Pemex.